Continuando con los temas del curso de C++, una de las ventajas que tiene este lenguaje de programación es que tiene una comunidad muy grande de desarrollo en que constantemente está actualizando, se está creando nuevas librerías, está solucionando problemas que para nosotros serían un poco difíciles de solucionar o que tardaríamos mucho más tiempo. En este sentido, existen lo que se llaman librerías. Las librerías contienen funciones o métodos que nos van a permitir a nosotros solucionar X problema que tenemos, ahorrándonos mucho código. Una de las librerías más comunes es la librería math.h. Resulta que C++, en su entorno más básico, no posee instrucciones para el desarrollo de operaciones matemáticas. Sin embargo, posee una librería que se llama math.h y que me va a permitir a mí expresar diferentes funciones matemáticas como son el seno, el coseno, la tangente, el exponencial, elevar al cuadrado, computar una raíz cuadrada, en fin, va a permitir un conjunto de funciones que antes no teníamos. Eso nos va a ser muy útil porque dentro de la ingeniería constantemente tenemos que estar resolviendo problemas de índole matemático o que poseen una componente matemática. Para incluir una librería en C++, me basta con ponerla en la parte superior. Lo que yo hago es que digo numeral include y entre menor y mayor voy a poner el nombre de la librería. Les recuerdo que esta librería en IOStream es para entrada y salida de datos, es decir, para imprimir en pantalla, para recibir datos por teclado, etc. Y esta otra librería, math.h, me va a permitir a mí utilizar esas funciones o esas operaciones matemáticas. Otra tarea muy común cuando se habla de problemas de programación es computar métodos numéricos. Recuerden que nuestro computador es un dispositivo con una memoria limitada y por tanto le costaría mucho trabajo resolver problemas del mundo continuo. Por ejemplo, realizar una integral, realizar una derivada. Nuestro computador no realiza o no ve las derivadas y las integrales como nosotros las vemos, es decir, con un procedimiento matemático. Lo que él hace es que computa un método numérico que va a calcular una aproximación al problema matemático en específico. Es decir, si va a calcular una integral, computa un método numérico que aproxima el valor más cercano posible de la integral en cuestión que estamos resolviendo. También es posible expresar sumatorias, productorias o diferentes ecuaciones matemáticas que nosotros nos vamos a encontrar comúnmente. Para eso voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Hice acá una sumatoria que va desde 0 hasta 20 y es una sumatoria de un seno. Entonces para esto vamos a utilizar la librería math.h para expresar el seno y ya vemos cómo se resuelve el resto del problema. Resulta que C++ tiene una herramienta muy útil que es el ciclo for, que tiene una estructura un poco similar a la sumatoria en el sentido que posee una variable que va a iniciar en un valor y va a finalizar en otro valor y va a tener una cantidad de pasos que yo las puedo configurar para que sean unitarios, es decir, que vaya de uno en uno. Y pues la expresión matemática ya miramos cómo la resolvemos a través de programación. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro programa para resolver esta sumatoria que tenemos acá es crear una variable en donde se va a almacenar. Como mi número resultado va a tener números decimales, voy a utilizar el tipo de dato float, que me permite ingresar números con punto flotante. Voy a decir float y voy a ponerle un nombre, voy a ponerle sumatoria. Y algo muy importante, mi sumatoria va a acumular cada uno de los valores que tome y los va a ir sumando. Por tanto, es fundamental que arranque en 0, ¿cierto? Este va a ser nuestro valor inicial que va a tomar la variable. Si yo no le pongo ningún valor
a mi variable sumatoria, él va a tomar un valor basura, es decir, un valor que yo no conozco, y por tanto lo más probable es que mi productoria no va a funcionar. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la estructura for y observen que mi sumatoria arranca en 0. Entonces yo también voy a arrancar mi ciclo for en 0. Voy a decir entero i igual a 0. Ahora mi límite de sumatoria es 20. Entonces mi sumatoria va a ir hasta el número 20. Para hacer esto yo voy a decir que i va a ser menor o igual a 20. Y va a ir en pasos de 1 en 1. Por tanto voy a poner i más más. Abro llaves para delimitar el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en mi ciclo for. Y ahora comienzo a escribir la ecuación. Sumatoria es igual a... Ahora observemos qué requiero yo, qué operaciones matemáticas necesito. Necesito elevar a una potencia. Necesito elevar al cubo. Entonces voy a buscar acá mi operador que me permite elevar a diferentes potencias. Entonces acá veo que tengo una función que se llama POW y que me permite elevar a diferentes potencias. Voy a ver cómo funciona. Y al ingresar observo que la función POW tiene un parámetro de entrada que es la base y el exponente. Entonces bajo un poco más y me dice algunas condiciones y me dice que retorna el valor de la base elevado a x exponente. Vengo acá al ejemplo y entonces acá me muestra un ejemplo donde me elevan un número 7 que es la base a un exponente 3, y yo voy a utilizar esa misma sintaxis. Entonces voy a copiar acá el POW, lo voy a pegar y en este caso mi base sería el seno de i. Entonces voy a reemplazar esta parte de acá, seno de i. Bueno, otra cosa que me faltó contarles es que mat.h también me entrega a mí funciones para el desarrollo del seno, que está en este lado de acá. Entonces si miro el seno, miro cómo funciona, me dice que me expresa o me representa un valor en radianes, y si lo quiero pasar a grados simplemente tengo que hacer la conversión de 180 sobre pi, y acá me muestra un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces me dice que simplemente el seno de un parámetro x me va a computar un resultado. Entonces volviendo al tema, ya tengo el seno de i, ya tengo el seno de i elevado a mi potencia 3, y ahora lo que voy a hacer es sumarle este 2. Finalmente yo observo que mi sumatoria está dividiéndose sobre 5. Entonces para esto voy a decirle que la operación es la divida sobre 5. Recuerden que toda mi operación ya estaba limitada por paréntesis, entonces todo lo que está limitado por el paréntesis se me va a dividir sobre 5. Ahora ya tengo computada la expresión, pero recuerden que la sumatoria va acumulando cada uno de los valores que va tomando la función. Para acumular cada uno de esos valores voy a decirle más mi dato anterior va a sumarse con el valor actual que toma en la sumatoria.
la primera iteración, el primer valor de sumatoria, perdón, acá me equivoqué, no es sum, sino sumatoria. El primer valor que va a tomar sumatoria es igual a 0, entonces en la primera iteración va a ser 0 del valor que tomó cuando creé la variable y se va a sumar con toda esta expresión matemática que es la resultante de mi sumatoria y se va a acumular en esta variable. En la siguiente iteración, el valor que tomé esta variable se va a almacenar acá en sumatoria y nuevamente se va a computar la ecuación matemática y se va a almacenar, y así sucesivamente hasta que termine la ecuación. Ahora lo que voy a hacer al final es imprimir el valor de la sumatoria y lo imprimo en pantalla. Recuerden que para imprimir caracteres los imprimo entre comillas dobles, y cuando quiero imprimir el valor que toma una variable simplemente pongo la variable. Observemos que me aparece aquí 8.55389, que es exactamente lo que me apareció acá en la operación que hice con Wolfram.